Fernández. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Me permitió una pregunta que no sé, así de sopetón. Los scratches, este tipo de comportamientos... Son intolerables. Ah, bien. Pero además Son de intolerables, porque... ¿son castigables? Sí, claro. Uno debiera actuar para que esas cosas no suceden, porque cuando están queriendo imponer su manera de pensar, lo que están pretendiendo es que los otros no piensen y hagan lo que ellos quieren. En todo caso, si haces lo que yo quiero, eso está bueno. Y la realidad es que yo no pienso ni como piensan ellos, y estoy convencido de que lo que hay que hacerlo, y me apliqué 3 vacunas, y voy a seguir cuidando lo que tengo. Y no creo que para que estas cosas prosperen y uno pueda apreciarlo y sostenerlo para que el hombre y la mujer común, el pueblo, se sume a un montón de este tipo de decisiones, tenga que agarrarme a trompadas. No me parece que sea cierto eso. O sea, lógico. Aumenta mucho el potencial de la violencia que subyace. Sí, totalmente. Sí, totalmente. ¿Con qué necesidad? No te gusta, no te querés vacunar, no te vacunes. Creo que no es justo. Y además, en algún momento, cuando vas a un lugar donde tenés la inmensa mayoría vacunada y los otros no, es justo y saludable que yo tenga que estar lo mejor con mis hijos o con mis nietos o con quien sea, corriendo riesgos porque vos no quisiste vacunar. Tiene sentido. Y qué sé yo, vamos a pensarlo entre todos. Pero hay que discutirlo. Y por otra parte, el derecho a no vacunarse estaría bien si la persona se queda dentro de su casa, pero termina en el momento en que puede contagiar a una persona. Totalmente. Es así. ¿Por qué tengo que compartirlo en todo caso? Eso es así. Entonces siempre empiezan a jugar partes no sensatas. Si yo soy respetuoso y que ellos digan lo que se les ocurra, eso estaría bien. Pero si uno piensa diametralmente opuesto y vienen a la puerta de Radio con Vos, como le pasó recién a Berco o a Noé Barral Grijera, eso tienen derecho a ir a insultarlo, inclusive a expresiones antisemitas y cosas por el estilo. Además, terminamos discutiendo sobre ese derecho y no sobre la locura que de alguna manera es, ministro, que tengamos que elegir o aceptar como válida la discusión de querer vacunarse y no querer vacunarse, como si en nombre de las libertades que argumentan... Sí, que no son tales. Que no son tales, por supuesto. Porque si fueran todas sus libertades, en sus libertades me involucran y al involucrarme me ponen en riesgo. Entonces... Aníbal, ¿cuánto hay hasta que llegue la violencia del enfrentamiento con estos grupos? Porque hasta ahora... Nosotros no somos los que pregonamos la agresión. No es un tema para nosotros. Tuve 5 años en las Fuerzas Federales a mi cargo y me fui sin un herido y sin un muerto. Entonces quiero insistir sobre ese particular. Mis charlas permanentes con los 4 jefes de las fuerzas y sus segundos respectivos es precisamente que nosotros no vamos a reprimir. ¿Y por qué razón? Porque lo podemos charlar. Porque yo me dediqué a la política porque le encontraba la vuelta por la palabra. ¿Cómo no voy a poner un hombre nuestro, que los tenemos y muy buenos hombres o mujeres, que se puedan acercar a esos grupos, hablar y ordenarnos en ideas? Si querés quejarte, quejate, la Constitución te lo permite. Hacelo todo lo que quieras, en tanto y en cuanto no te quieras parar a la puerta de la radio y agraviarlo a Berco o a Noé, porque me parece una aberración. Se le puede agregar, porque alguna vez van a ir presos los que cometen esos delitos. Nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. Del 2001. Planteamos, normalmente cuando hay movimientos en la ciudad, no nos pertenece a nosotros. Desde que el artículo 129 de la Constitución les permitió que trasladaran la policía con las 53 comisarías a la ciudad, es un tema de la ciudad. Lo que nosotros hacemos es colaborar en la medida que podemos, nos llevamos muy bien tanto con la provincia como con la ciudad, y en esa colaboración sí nos toca una parte que es propia jurisdicción, como los puentes o como sucede con las vías. Nosotros estamos muy gráficos, en la vía no te podés meter. Si te doy un tiempo y no salís de la vía, yo te llevo preso y no se discute más. Enseguida vamos a charlar de aquello por lo que lo invitamos. Permítame hablar con el doctor Ruiz Cámara para entender un poco lo que está sucediendo con el Omicron, verdaderamente peligroso o no. Hay quienes sostienen que el Omicron finalmente puede convertirse en un alivio porque no es mortal o no tan mortal como por ejemplo otras cepas, la Delta, desde ya. Doctor, ¿qué nos dice rápidamente para desasnarnos en estos temas? Bueno, estamos viviendo el brote del Delta, ¿no? Sé que todo el mundo se está preocupando por el Omicron, pero yo me estoy preocupando todavía porque tenemos en gran cantidad. El Omicron, como tú has dicho, no se sabe exactamente cómo se va. Ahí tenemos un corte, ahí tenemos un inconveniente. A ver, lo seguimos escuchando, ahora parece que sí. Hola, sí.
Sí que el Omicron tiene dos cosas preocupantes. Por un lado, puede eludir un poco la inmunidad, con lo cual algunas vacunas tienen menos efectividad, cabe la posibilidad de una reinfección. Por otro lado, es muy transmisible, por lo que se ha podido ver, y relatos de médicos que han asistido a los pacientes han visto que las enfermedades eran muy leves, eso sería a favor. Ahora, cuando relatan los pacientes, eran pacientes jóvenes, algunos de ellos vacunados, con lo cual, en términos generales, todos los otros coronavirus anteriores eran muy inocentes, entre comillas, en esas circunstancias. Así que si es benigno o no, me parece que hace falta por lo menos un mes más para ver, pero es una etapa evolutiva del virus, ¿no? El virus va rumbo a ser un virus que va a estar como nosotros, como si fuese el paludismo, por así decirlo, va a estar con nosotros. Por lo tanto, las conductas de adaptación a convivir con el virus es de capital importancia, que serían barbijo y vacunación. Totalmente simple. Doctor, usted es un hombre de unos 60 más o menos, su generación... Un poquito más. Trate de ser 68. amable, doctor, no cuesta nada ser amable. La pregunta tiene que ver con ¿qué ha visto usted en la historia de la vacunación? ¿Qué enfermedades fueron maravillosamente combatidas por la vacuna? Y bueno, la famosa la polio, la que ha vivido en la ciudad de Buenos Aires. Tengo el relato de mi esposa que se pudo salvar y otros. La polio fue una cosa... La viruela, eso lo solucionó la Organización Mundial de la Salud vacunándose en brote en el año 1973. Por ejemplo, dos enfermedades terroríficas, como altamente transmisibles. También el sarampión, no con la misma letalidad que el resto, pero también una enfermedad muy transmisible. Esas son algunas de las que a mí de alguna manera desde muy pequeño lo he logrado ver. Las imágenes de cómo se vacunó en el África para prevenir la viruela es algo espectacular. Y por otro lado, en este momento, por ejemplo, hay muchos países que ya no se está vacunando contra la viruela, lo cual es potencialmente peligroso. Solamente pero la viruela, sí. Quería esta mención que usted realiza, pero complete lo de la viruela. No, que es eventualmente puede ser hasta un arma biológica, ¿no? Es un virus sumamente complicado que ha matado, bueno, se sabe a lo largo de la humanidad, pero cómo se pudo erradicar totalmente la viruela es una cosa que puede pasar. Y con el coronavirus se lo puede tener totalmente controlado si aceptamos vacunarnos. A mí me cuesta creer que haya gente que no se quiera vacunar, que no se haya dado cuenta de la gravedad. Ya han muerto en el mundo más que los soldados de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos por lo menos 20.000 huérfanos. La expectativa de vida bajó en 1 año y medio a 2 años en todo el mundo. ¿Cómo es que no logramos ver esa gravedad? La economía en todos lados se ha visto deteriorada en forma franca. Entonces, a mí me cuesta creer que haya gente que todavía esté dubitativa con el tema de la vacuna. Realmente me cuesta comprender. Extraordinario aporte, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. El doctor Darío Villarruel nos da 2 líneas para abrir la conversación con el doctor y ministro Aníbal Fernández. Estamos ante un leading case porque hoy la justicia dictó el procesamiento y la prisión preventiva de 6 policías, comisarios, subcomisarios, por varios delitos como encubrimiento, privación ilegal de la libertad, falso testimonio. Pero atención, un tema clave, vejámenes a menores de 17 años. Concretamente, el fallo del juez Martín del Viso, esto tiene que ver con el caso de Lucas González, dice que los tiraron en el piso, antes los tiraron contra una reja, le rompieron la remera y le gritaban: villeros de mierda, los vamos a matar con un tiro en la cabeza, ¿dónde está la droga y dónde pusieron las armas? Menores de 17 años. Eso se llama para el juez vejámenes. Y el juez estuvo un pasito de poner torturas, ¿me entiende? Policía de la Ciudad de Buenos Aires, torturas, vejámenes, en algo que pasó a 20 minutos de acá, en plena capital federal. Personalmente no vi nunca un caso igual que pueda ser esclarecido como este, o a lo mejor pasó y no se descubrió. Pero esto es un hecho que nos pone en peligro a todos, y la verdad que había veces, cuando yo veo a algún policía, en vez de estar seguro, me da un poco de miedo. ¿Y usted qué dice, doctor? El trabajo es impecable y fue inmediato lo que se ve. Yo no quiero mezclar la fuerza, me resisto a pensar que una fuerza piense de esa manera, insisto en lo que trabajamos todos los días y lo que uno aspira que en casos como este, donde un auto sin identificación, mal entrazados,
sin identificación específica que era la policía. ¿Por qué tengo que detenerme cuando me peguen un grito de alto si no sé quiénes son? ¿Dónde está la instrucción? En cualquier lugar del mundo, hasta en las películas, se ve que nadie avanza a tomar decisiones que van más allá de lo que significa la plena exposición por tener que actuar en flagrancia si no está identificado. Que diga bien claro que es de la policía. Entonces, todo esto nos muestra una parte fea que tiene que ser rápidamente extirpada, y aparte de extirpada, sancionada, y lo que el juez lleve adelante, como lo viene llevando, sin olvidarse ninguno de los pasos del debido proceso y el derecho a la defensa, pero siendo inflexible en la toma de las decisiones, me pone muy bien. Lo que pasa, ministro, que uno piensa, los 3 primeros que, bueno, cometieron el hecho, pero después llegaron otros 2 patrulleros a hacer cobertura y coartada para cubrir esos 3. Bueno, las sanciones están a la vista. No pasaron desapercibidos y nadie se cayó la boca. Entonces, estos son los primeros pasos para que una sociedad se entienda a sí misma como con derechos, y con derechos que uno tiene que renovarlos todos los días, porque precisamente son los que nos dan la garantía de que no nos puede pasar nada malo. La pregunta que vos te hacías recién. Ahora, ¿es democrática nuestra policía, fuerzas de seguridad? No tiene que serlo, tiene que cumplir órdenes. Por eso es que haya 3 señores o 4 señores que estén sueltos en una brigada que hace lo que se le antoja, porque en definitiva, si yo mando a un hombre o a una mujer de nuestras fuerzas a hacer un trabajo, o es el juez o un fiscal, en el caso que fuera sistema acusatorio, el que le da la orden para que haga de determinada manera, lo hace sí o sí. Entonces las tropas cumplen la orden, y eso es lo que uno tiene que estar reivindicando permanentemente, en la cabeza de conducción y después de la conducción. Pero no decía así que él no era un político, que él era un conductor. Que esto eran problemas de conducción. Bueno, acá se ve la gráfica. Conducirlo lo conducen los civiles, y tienen que ser los que le bajen la forma de trabajo a esta gente. No puede haber entonces duda, que es lo que yo más ruego que se transforme rápidamente en esta ciudad, porque hay legislación que entre comillas pareciera ser que le da algún tipo de libertad que no debieran existir. Lo llevo al caso Luciano, esto es en Miramar, otro caso similar, con un tiro de frente. El tiro le entró por el corazón, esto es policía de la provincia, con lo cual acá no hay que mezclar. Cuando hay mala policía, es mala policía de donde sea. Digo, ¿quedó algo de resabio de la doctrina Chocobar, de los discursos de Patricia Bullrich? Chocobar fue un pobre pibe. Chocobar fue un pobre pibe que nadie lo preparó adecuadamente. Lo primero que hay que hacer es profesionalizarse, señores, hay que pensar en esto. Nosotros estamos en este momento cambiando las autoridades del IUFA, de nuestro Instituto de la Policía Federal. Y en el marco de ese cambio, que va a estar sucediendo mañana, vamos a poner 4 materias, de las cuales 4 carreras nuevas, 3 tecnicaturas y una licenciatura. Una es los sumariantes, la necesidad de que haya gente avesada en la forma de llevar el sumario, que garantiza el debido proceso. El sumariante también va de la mano de la policía judicial indispensable si existe el sistema acusatorio, como ya está votado en la Argentina el Código Procesal Penal. Igual policía judicial todavía no la hay. No, pero nosotros lo tenemos que preparar. Yo me acuerdo que entré en tribunales. Pero yo no voy a esperar a que esto empiece a funcionar para tener la gente preparada para funcionar en tal sentido. Claro. No está bien que sea así. El tema de los peritos, tenemos que tener el formato y la definición es bien clara, no solamente de un protocolo que uno lea como si fuese una instrucción para hacer un bizcochuelo. Tiene que ser una definición gráfica y preparados por los mejores para hacer lo que tienen que hacer. Y la licenciatura para la formación de detectives, es decir, ya no es más el empírico, es un poquito más profundo, es gente que piensa, es gente que busca, es gente que sabe qué está pasando en otros lugares del mundo, cómo aplicar para que toda una fuerza, en este caso la Policía Federal, pero esto le cabe a lo que está haciendo José Glinsky en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es un lujo, con un grupo chico, con un trabajo bien pensado, pero siempre poniendo la cabeza en que hace un trabajo puertas adentro en los aeropuertos y las instrucciones específicas que le da la justicia cuando tiene que actuar. De la misma manera la gendarmería en cualquier lugar del país. Detuvimos el otro día en Pino Achado a 3 chilenos, uno de ellos con doble nacionalidad argentina, que llevaban municiones. ¿Sabe dónde queda eso? A 2.700 kilómetros de acá. Ahí está la gendarmería o la prefectura.
Yo digo, nos tenemos que preparar para ser distintos y sobre eso trabajar todos los días para que nuestras mujeres y nuestros hombres que conforman esa fuerza tengan la preparación y la estatura en cuanto a su formación para poder aplicar en estos temas. Acabo de tener una reunión hace una hora atrás para incorporar el aikido, creo que se llama, perdón si me equivoco el nombre, para la preparación de los entrenadores, de nuestros entrenadores de policías. No tenemos más. Hay que estar un poquito más, no alcanza con pensar en las panzas o no, si con panza sí o panza no, con la preparación física para que el hombre y la mujer que están al frente de esta discusión puedan dar una discusión en serio y no hablar de algo que está muy lejos de lo que fuimos. Doctor, no quisiera que se vaya sin preguntarle si puede usted responderme algo sobre el caso Indalo, ahora en tanto ministro. ¿Prefiere que no? No, sí, porque sí es la verdad. Han sido perseguidos. Inventaron una rosca para lastimarlos, tanto a Cristóbal como a Fabián de Sousa. Los han querido lastimar. ¿Y por qué? Porque se les ocurrió a un señor que no da la talla, para nada da la talla. Y entonces han ido a buscar a estos empresarios exitosos y le inventaron una historieta espectacular. ¿Viste cuando vos ibas a la estación de servicio y ponías el tema? Bueno, la nafta, ahí se iba un pedazo del impuesto que se quedaban ellos. Qué tipos malos, ¿no? Pero la realidad después, cuando aparece la auditoría de la Corte, nos muestra que no era nada de lo que dicen ellos. Y además nunca fueron vendedores de minorista, siempre fueron vendedores a mayoristas. Y ser vendedor a mayorista significa que nunca puede haber sucedido eso, ni nunca se debió esa plata, ni nunca hubo problemas para pagarlo, que nunca se hizo un programa específicamente para la empresa. Bueno, esto es lo que yo hice hasta que fui ministro. Puedo hablar de lo que hice yo, de lo que vi yo. Soy contador y abogado, y de los contadores de los buenos, con lo cual yo miré lo que ellos querían mostrarme y lo que me mostraban eran otra cosa. Era impecable todo lo hecho. Pero bueno, los resultados están dando las respuestas. No se puede... ¿Ha seguido el proceso? Sí, claro, no se puede enchastrar a una persona por quererle sacar ventaja o quedarse con sus empresas. Además, ministro, hubo como 38 testigos que aportó la Fiscalía, que cuando se sentaron ahí... Que contaron la verdad. Claro. No fueron 38 testigos que aportó la Fiscalía y que alguien los meloneó. No, fueron testigos que ellos mismos pusieron para que expusieran teóricamente verdades que eran gravosas para el Estado Nacional y fueron todo lo contrario, contaron la verdad de lo que sucedía. Bueno, fueron todo lo contrario a las propias autoridades y periodistas de la denuncia. Esto fue al revés, o mejor dicho, yo lo cuento así fue como lo hice yo no sé qué es lo que están diciendo ustedes, más o menos así terminaban todas las discusiones. Los que tenían la verdad revelada terminaban diciendo, y yo no me acuerdo, y no sé... es muy complicado y la Argentina, los empresarios argentinos debieran preocuparse cada vez que se exhiben esas cosas, porque todos estuvieron en libertad condicional. No les tocó nada más a ellos, fueron por estos dos. Pero estas dos personas que han mostrado que siguen trabajando en el mismo lugar, que no tienen cuentas en el exterior, que no se han quedado con nada que no les permitiera, que cumplieron con sus obligaciones, que pagaron lo que tienen que pagar. Y además han denunciado las maniobras de las que fueron víctimas en la misma justicia que lo está investigando. Que lo está investigando, nadie se quejó de ninguna manera que no sea eso. Pero además, vuelvo a insistir, preocupémonos todos que estuvimos en libertad condicional. A uno porque lo perseguían igual, con lo cual, digamos, preocuparse por uno por otro daba lo mismo. Curado de espanto, ¿no? Pero a muchos empresarios, que me consta porque he hablado con ellos, muchos de ellos dejaban sus testimonios en escribanías por temor a que después no poder contarlo. Mire, yo le hice esto y trabajé así y no tengo de qué arrepentirme. Pero mire, si el tema es ir en cana o contar una mentira, cuento la mentira, lo aviso desde ahora. Es que es así. Aníbal, también citaron a De Godoy, del ENACOM, del ex ENACOM de Mauricio Macri, por presiones a Daniel Vila, el propio empresario, dijo que le quisieron sacar el espectro radioeléctrico para dárselo a Clarín. ¿Cómo toma ese tipo de presiones como un mismo modus operandi? Yo sí lo conozco a Daniel y me merece todo el respeto y no conozco lo fino del expediente como conozco lo otro porque he trabajado en eso. Entonces le cambio eso por una de política. ¿Sí puede ser?
refrescante. Yo recién quiero hacer una aclaración. Cuando usted le preguntaba al doctor recién, yo recuerdo cuando me aplicaron la Sabin oral, tenía 6 años, y mi abuelo fue hasta un bar que está en Juan Cruz Varela y Mitre en Quilmes a buscar los terrones de azúcar porque era muy amarga, de un amargor muy fuerte. Y recuerdo haciendo la cola con el terroncito de azúcar para que nos pusieran las gotitas y tomar... Para evitar tener ¿qué? Poliomielitis. Nada menos. ¿Se acuerda lo que era eso? Sí, sí, claro. El dolor no, que se pintaban los árboles de blanco. No se sabía qué hacer. Cuente, más que o me menos gusta como nos esto. pasa a nosotros ahora. No se sabía qué hacer. Algunos pintaban los árboles de blanco, otros... muchas de las cosas de las verdades reveladas populares, que toma tal cosa o eso no te... acá ha pasado en estos días de este bicho, muchos que aparecían con algunas cosas ¿cómo se dice?, de veterinaria, que las tomaban y que parecía que eso iba a mejorar. Y la verdad es que uno está en condiciones de mofarse de eso y creo que no. Y si cada uno arranca para el lado que le parece bien. Empezó algo nuevo en la plaza el otro día, en medio de todos los comentarios que hay de las internas, de las peleas, etcétera. Esto es política. La política habla de intereses. Y estamos tratando de discutir de los intereses que le pertenecen al pueblo. Y si eso requiere de que uno se meta con pata y todo a dar esa discusión, ¿qué estamos esperando? ¿Los modales? Dime tú qué te toca a ti. ¿Qué es esto? Acá hay que hablar en serio, estamos hablando de los intereses, de las cosas que le pasa al pueblo, de lo que le falta, de los que no comen. Cuando me dicen hay un comedor, me da un odio. El comedor es el de tu casa con tu vieja al lado. ¿Qué es comedor? Bueno, seremos felices el día que nos existan más, que los podamos erradicar a todos. Y seremos felices cuando cada uno con la guita suya que se ganó le dé de comer a su hijo lo que ellos piensen en su casa que quieran comer y no lo que les toque porque no alcanza lo que sucede. Y para eso hay que dar discusiones de todo color porque 90 días nada más pudieron gobernar, después empezó la pandemia y así todo, nadie se quedó quieto. Y el presidente peleó por la pandemia de frente como la avanzada, pero atrás dando vuelta toda una situación de lo que significaron primero los papeles en manos de los privados, después el Club de París, después el fondo, después las políticas que hay que proponerse y transformarlas para que le deje al pueblo realmente tener lo suyo, lo que le pertenece, nada más que lo que pertenece. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Aníbal Fernández, con unos cuantos temas. Muchos. Esto de invitar a una persona para hablar de un tema, después tirarle 4 o 5... Y no le preguntábamos el presupuesto, ¿eh? No. Y que además del presupuesto, bueno, que vayan, que den quórum, no quieren. Hay que dar la pelea. ¿Cuál es la discusión? Ya en el 2010... ¿Sabe quién está en contra del quórum? López Murphy, lo tengo para la columna. ¿No parece mentira eso? Pero es que, a ver, yo no me quejo del quórum, porque es una herramienta que la Constitución permite. Entonces, sí, es constitucional sí, por ese hacerlo. lado, sí. La crítica es política, vamos a pelearlo y discutirlo todo un día entero si ustedes quieren, y si quieren no lo voten también, pero digo... Además, tanto lío con el presupuesto. ¿Se puede tener tanto lío cuando es nada más que presuponer algo que se va a hacer? No, seguramente no, porque además lo debo presuponer en forma pesimista, de forma tal de que si mejora fortuna, las ventajas las acomodo de una manera distinta, no tengo por qué apurar. En cambio, si me pongo cómodo y después salen mal las cosas, ¿cómo lo resuelvo? Esto es lo que pareciera ser que tenemos que resolver. Y la otra que no quiero dejar pasar es que el martes espero verlos ante la pantalla para ver cómo quién me vuelve a primera. Está contento, ¿no? Y yo estoy esperando que Igual sea, le han criticado que se dé. por el penalcito, pero No bueno. sé, escuche, me gustaría que lo escucharan el arquero de Ferro, que parece ser un señor honesto, y dijo que él creía que salió mal y que había sido penal. Escuchen lo que dice Creía. Bueno, escuchen lo que dice el arquero. ¿Está Yo soy conforme con el respetuoso. árbitro para la gran final, señor Herrera? Sí, ¿por qué no? Perfecto. ¿Por qué no? La verdad es que esto de inventarnos enemigos que no tenemos no me gusta mucho, ni andar victimizándome. Se juega en la cancha de Racing, aspiramos a que vaya ¿La van a llenar? Gente llevan. ¿Vos sabés cómo se llama ese estadio? No puede Sí, irnos mal. es verdad. Gracias, doctor. Bueno,